de medicina, de farmacología clínica, les voy a presentar hoy el caso clínico de nuestro viernes. Entonces, inicialmente voy a empezar con el caso clínico, luego una discusión y luego unas conclusiones. Entonces, para empezar con el caso clínico, tenemos una paciente de sexo femenino de 21 años, procedente de Huasca, Cundinamarca, natural de Bogotá, un estado civil soltera, ocupación estudiante de comunicación social de la Universidad de La Sabana y que ingresó el 17 de agosto de 2022. El motivo de consulta para el ingreso de ella fue no me puedo mover. La enfermedad actual entonces es una paciente que llega a un cuadro clínico aproximadamente de 12 horas de evolución, consistente en dolor en miembros inferiores, posterior pérdida de la fuerza en los mismos y imposibilidad para la marcha. Fue atendida inicialmente en el hospital de Chía, donde indican manejo con diclofenaco y danegreso con un diagnóstico de un posible síndrome conversivo. Sin embargo, ella sale de la clínica cuando la ingreso, va a su casa, duerme 2 horas y al despertar siente una pérdida de la sensibilidad en los miembros superiores adicional a lo que ya tenían los miembros inferiores. No tenía otra sintomatología asociada. 21, profe. Entonces ella vuelve a la clínica de la Universidad de La Sabana. Cuando pues llega entonces en la revisión por sistema, presenta un episodio emético, no tiene otros síntomas asociados durante la valoración inicial. Como antecedentes, entonces, tiene un antecedente patológico de trastorno depresivo mayor y ansiedad generalizada. Venía en manejo con sertralina, sin embargo, no se sabe si es mal adherente o no. Y ginecológicos, una fecha de última regla del 8 de agosto, recordemos que estamos en el 17 de agosto en ese momento, y planificada con preservativo, sin otros antecedentes adicionales. Al examen físico inicial, entonces encontramos una paciente hipertensa con una tensión arterial de 150/70, una frecuencia cardíaca normal en 70, frecuencia respiratoria de 20, temperatura normal, una saturación de 98% al ambiente y pesando 90 kilos. La valoración inicial estaba en buenas condiciones generales. Al examen neurológico, entonces se encuentra una paciente alerta, orientada en las 3 esferas, con pupilas reactivas isocóricas, una sensibilidad conservada, pero con pérdida de la fuerza hasta 1 de 5 en las 4 extremidades. El resto del examen físico, pues no le encuentran mayor cosa. Ante este cuadro clínico, entonces dan una impresión diagnóstica inicial de una neuroparesia y una posible hemiplegia, y se le inicia manejo por parte de medicina en urgencias con cloruro de sodio, 1000 cc IV dosis única, una dosis de metoclopramida de 10 miligramos, y se solicita valoración por neurología, se solicitan laboratorios de rutina y se toma un TAC de cráneo simple urgente. Entonces le toman un TAC de cráneo simple que es completamente normal y la valoran en neurología únicamente con este TAC de cráneo. Ellos al examen neurológico no encuentran hallazgos sugestivos de lesión medular y tampoco consideran que sea típicamente la evolución de una polineuropatía aguda. Entonces consideran evaluar organicidad y solicitan estos exámenes, una CPK, una resonancia magnética cervical y torácica. Y por la sospecha de patología central, entonces le inician dexametasona 8 miligramos cada 8 horas. Sin embargo, en este momento llegan los primeros paraclínicos, entonces llama la atención, pues obviamente este potasio en 1.56 dentro del resto de paraclínicos tiene unos leucocitos elevados, unos neutrófilos también elevados, sin alteración en la línea roja ni en la línea plaquetaria. Poco elevadas las plaquetas, pero pues digamos que no se considera significativo. Una PCR en 8.9, una función renal con una creatinina en 0.97 y un purina en 23, y función hepática normal, y estos gases arteriales en donde tiene una acidosis metabólica con un pH en 7.2, un bicarbonato en 7.8 con una CO2 de 20 y sin alteración en la parte respiratoria, y un lactato que como vemos también es normal.
Luego de que se reciben los resultados, pues consideran pasar un catéter venoso central para el manejo de la hipocalemia grave. Sin embargo, durante el procedimiento, la paciente va a presentar taquicardia ventricular monomórfica sin pulso, por lo que inician maniobras de reanimación avanzada, realizan una desfibrilación con 200 joules y administran una dosis de adrenalina con la cual recupera ritmo sinusal. Duró el RCP más o menos 4 minutos. Y cuando ya sale a ritmo sinusal, no recuperó la conciencia y presentó movimientos anormales bucofaringios, por lo que consideran asegurar la vía aérea, la intuban y dejan soporte vasopresor. Esto ocurrió ese mismo día a las 7 de la noche, ya llegó más o menos a las 2 de la tarde acá. Cuando ocurre todo eso, entonces la trasladan inmediatamente a la UCI, a la medianoche ingresa a UCI con el soporte vasopresor y ventilatorio sin un diagnóstico claro, por lo que al otro día se valora y se solicitan unos tóxicos que salen negativos, tanto cocaína, cannabis, barbitúricos y benzodiazepinas. Le solicitan una procalcitonina que es negativa, le hacen un ecocardiograma que es normal y le solicitan una TSH que es normal y un frotis de sangre periférica que es completamente normal. El día después, entonces, ante la sospecha de que fuera algo de origen central, entonces también le hacen una punción lumbar, un líquido cefalorraquídeo que va a estar completamente normal y le toman unos electrolitos en orina en donde encuentran un anion gap urinario de 62 que se considera positivo. Ante este anion gap urinario, teniendo en cuenta la hipocalemia con la que llegó, la persistencia de la acidosis metabólica, un pH urinario que se encontraba en 6 y ese anion gap elevado en orina, sospechan una posible acidosis tubular renal. En ese momento inician manejo con polos de bicarbonato para manejo de la acidosis y solicitan estudios para valorar la causa de esta acidosis tubular renal. Entonces solicitan perfil autoinmune y además solicitan valoración por farmacovigilancia ante una información que dio un familiar de que ella había tomado ibuprofeno en la casa. La valora farmacovigilancia ese mismo día. No es claro ese uso, pues no fue claro ese uso de AINES previo al ingreso, entonces decidieron esperar los resultados y confirmar el uso de medicamentos para definir si esa paciente podía tener esa acidosis tubular renal por los AINES. Luego salen todos los estudios, el 20, un día después, con un perfil autoinmune que tiene únicamente un C3 reducido, el resto normal, el C4 normal, también los ANAS, los ENAS, el anti-DNA. Le toman un cortisol que es normal, el VIH sale negativo y una PTH que es completamente normal. En este momento lo valora nefrología y considera que al descartar otras etiologías del cuadro clínico de la acidosis tubular renal, consideran que es una acidosis tubular renal tipo 1, por el anion gap normal, el pH urinario que está por encima de 5.5 y el anion gap urinario que se encontraba alto. En este momento, pues todavía se estaba en estudio de si posiblemente podía ser medicamentoso este cuadro. Y entonces ahí surgió la duda de si ese paciente se pudiera encontrar con la acidosis tubular renal distal o tipo 1 secundaria a esos medicamentos. Entonces, vamos a hablar un poco de acidosis tubular renal. Entonces, para entender la acidosis tubular renal, tenemos que entender pues, unos conceptos básicos de equilibrio ácido-base. Entonces, el equilibrio ácido-base es una función mayor del cuerpo que se logra a partir de unos mecanismos buffer o tampón que pues van a hacer que el cuerpo mantenga un pH estable, ¿cierto? Uno, pues como individuo sano, va a producir componentes tanto alcalinos como ácidos todo el tiempo. Esto por la dieta o por los metabolitos que se pueden generar por la dieta, y se dice que uno produce netamente 1 milimol por kilo de peso al día de ácidos. Pero ¿qué pasa? Que esto se contrarresta con estos mecanismos buffer. ¿Cuáles van a ser estos mecanismos buffer? Entonces van a ser mecanismos pulmonares y renales. En los pulmonares, entonces, para disminuir esos ácidos, entonces se exhala CO2, ¿cierto? Y en la parte renal se excretan hidrogeniones o se reabsorbe bicarbonato, ¿cierto? Y también hay unos mecanismos intra y extracelulares que pueden también funcionar como mecanismos buffer, sobre todo las proteínas son mecanismos buffer intra y extracelulares. Pero ¿qué pasa cuando esto se altera? ¿Cierto? Entonces podemos llevar al paciente a una acidosis metabólica.
Entonces, la acidosis metabólica se va a considerar el exceso de ácidos no volátiles que llevan a una disminución del bicarbonato y, por lo tanto, una disminución también del pH. ¿Cómo vamos a clasificar esta acidosis metabólica? Por el anion gap. ¿Qué es el anion gap? Es la diferencia de los cationes y aniones que se miden en la sangre. Entonces, uno que hace, suma el sodio y el potasio y le resta el cloro y el bicarbonato, ¿cierto? A esto, pues digamos que los valores que se tienen para diferenciar un anion gap que es alto de un anion gap normal o disminuido son de 12 más o menos cuando se utiliza el potasio. Entonces, pues aquí uno puede tener un paciente con anion gap alto o un paciente con anion gap bajo, ¿cierto? O normal. Los pacientes con anion gap alto, ¿qué significa? Que tienen, aniones en el cuerpo, ¿cierto? Que no son medibles con una medida normal, pues como medimos los electrolitos, ¿cierto? Y hay muchas causas de este anion gap que es elevado. Entonces, pues hay una mnemotecnia que uno puede aprenderse y pues los internos pueden aprenderse esa mnemotecnia porque es muy chévere, que es Cat-Nut-Piles. Y entonces aquí aparecen todas las causas de ese anion gap alto. Generalmente el Mood-Piles es, digamos que más útil. Estos son pues casos menos, en el CAT son casos menos frecuentes. Entonces el metanol, la uremia, que es muy frecuente, la acidosis, la cetoacidosis diabética, la cetoacidosis alcohólica, la intoxicación por acetaminofén, por paraldehído, la isoniazida, la acidosis láctica, que es muy importante, ¿cierto? El etanol y pues los salicilatos. Entonces ahí tenemos muchas causas de esa acidosis por anion gap alto. Y lo que no sea de anion gap alto, entonces va a ser de anion gap pues bajo o normal, ¿cierto? La acidosis tubular renal, entonces explique todo esto porque la acidosis tubular renal es la incapacidad de mantener la homeostasis ácido-base por defectos tubulares en la excreción de tanto de hidrogeniones o la reabsorción de bicarbonato y se va a desarrollar como una consecuencia de la acidificación urinaria impedida que se va a caracterizar por una acidosis metabólica con un anion gap normal, ¿cierto? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. El anion gap en las acidosis tubular siempre va a ser normal. O hiperclorémico, también se dice una acidosis metabólica hiperclorémica. Para entender cómo funciona esta acidosis tubular renal, entonces voy a explicar un poco acerca de los mecanismos fisiológicos renales del equilibrio ácido-base. Entonces, estos van a afectar sobre todo, van a estar presentes sobre todo en el túbulo proximal y distalmente en el asa de Henle, sobre todo en la porción ascendente de angosta o delgada y en el túbulo colector. Entonces, ¿qué va a pasar en el túbulo proximal? Entonces vemos esta gráfica que está aquí a nuestra derecha, ¿cierto? Aquí pues yo puse más o menos qué significa eso. Entonces cuando se reabsorbe bicarbonato, esto involucra la secreción de hidrogeniones. Entonces vemos aquí los hidrogeniones, voy a poner aquí el puntero. Vemos aquí los hidrogeniones, ¿cierto? Y los hidrogeniones se secretan por medio de estas bombas, estos intercambiadores de hidrogeniones con sodio, que son los NHE3. ¿Qué va a pasar? Que cuando los NHE3 secretan esos hidrogeniones, los hidrogeniones en la luz de los túbulos van a combinarse o pues van a tener una reacción con el bicarbonato por medio de la anhidrasa carbónica 4 para formar ácido carbónico, que es este de acá. Esto rápidamente el ácido carbónico se disocia en agua y CO2 y este CO2 va a reabsorberse inmediatamente por el lado apical de la célula tubular, ¿cierto? Esta célula, este CO2, una vez entra a la célula, por medio de la anhidrasa carbónica 2, va a tener una reacción con los hidroxilos, ¿cierto? Que pues provienen del agua que hay dentro de la célula, y esto va a llevar a que se produzca de nuevo bicarbonato y por lo tanto este bicarbonato pueda reabsorberse por medio de estos canales de estos cotransportadores de sodio y bicarbonato, ¿cierto? Que es lo que vemos aquí. Esto no ocurre solo en el túbulo proximal, sino que también es lo que ocurre en la porción ascendente del asa de Henle. Sin embargo, en la porción ascendente, pues vamos a tener estos otros receptores, estos otros intercambiadores, que son los intercambiadores bicarbonato-cloro, que también van a favorecer la reabsorción de bicarbonato. Entonces,
Generalmente, pues en una persona que no tenga ninguna patología tubular, pues esto es lo que va a ocurrir y esto va a hacer que uno pueda excretar hidrogeniones y conservar el bicarbonato. Y en periodos de acidosis, en donde uno todavía tiene el riñón funcionante, pues esto va a ser un mecanismo compensatorio importante, ¿cierto? Otro mecanismo, pues es en el túbulo colector, en el cual las células alfa intercaladas van a secretar hidrogeniones por medio de estos transportadores de hidrogeniones ATPasa, bombas hidrogeniones ATPasa, ¿cierto? Estas bombas hidrogeniones ATPasa pues van a llevar esos hidrogeniones a la luz del túbulo para que sean eliminados por la orina. Este proceso también va a llevar a que pues, el agua, que es el que se va a disociar en hidrogeniones y hidroxilo, por medio de la anhidrasa carbónica también se forme bicarbonato y pueda reabsorberse también el bicarbonato por medio de estos intercambiadores AE1 en la porción vasolateral de la célula tubular. Por el contrario, las células beta intercaladas, que también están en el túbulo colector, hacen completamente lo contrario. Entonces, como vemos aquí, hay unos receptores, unos intercambiadores que son los intercambiadores de pendrina, que los intercambiadores de pendrina lo que van a hacer es que van a llevar ese bicarbonato hacia la luz del túbulo, intercambiándolos por cloro. Entonces, como les digo, es completamente lo contrario porque acá también tenemos el agua, también tenemos esa disociación en hidroxilo e hidrogeniones, y los hidroxilos pues van a generar bicarbonato para que por medio de la anhidrasa carbónica con el CO2 para que sea excretado por la orina, mientras que los hidrogeniones por medio de las bombas hidrogeniones ATPasa y también por bombas por intercambiadores hidrogeniones potasio ATPasa, pues va a reabsorberse, van a reabsorberse esos hidrogeniones, ¿cierto? Y bueno, y además de esto, entonces la secreción de estos hidrogeniones que pues se da aquí en la célula beta intercalada, pues cuando ya los hidrogeniones llegan al túbulo colector, ¿cierto? Cuando ya están distalmente, entonces van a ser regulados esos secreción de hidrogeniones por unos canales que son los canales ENaC. Esos canales ENaC se encuentran en las células principales, ¿cierto? Y se van a ver, digamos, van a aumentar su acción cuando está presente la aldosterona, la angiotensina 2 y los receptores sensibles a calcio. ¿Esto qué va a hacer? Que va a hacer que se reabsorba sodio en el túbulo colector y esto va a generar una carga negativa en el lumen que va a hacer que se incremente la secreción de hidrogeniones. Entonces, al final, este mecanismo de las células beta intercaladas va a hacer que, a pesar de que uno pensaría que va a hacer que se elimine el bicarbonato, pues también va a hacer que los hidrogeniones se secreten y por lo tanto no haya una alteración en el pH tanto de la orina como sanguíneo. Hay otros mecanismos que son el buffer de amoníaco. Entonces el amoníaco que pues se elimina por la orina va a tamponar también esos hidrogeniones y va a tamponar ácidos como el fosfato. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que este amoníaco pues primero se va a producir en las células proximales como resultado del metabolismo de la glutamina y se va a secretar al túbulo proximal, donde se va a combinar con los hidrogeniones para formar amonio, ¿cierto? Que es lo que vemos acá. El amonio ya en el túbulo, en la porción ascendente del asa de Henle, va a tener dos mecanismos. Puede reabsorberse solo por unos canales que son como los que vemos acá, o también va a poder reabsorberse por medio de los cotransportadores sodio, potasio, 2-cloro, reemplazando el potasio como vemos en esta imagen. Y al hacer esto, entonces, este amoníaco, este amonio va a interactuar aquí con unos transportadores que hay en la porción vasolateral y va a hacer que se puedan reabsorber los hidrogeniones, se puedan secretar los hidrogeniones, digo, y además también pues pueden haber unas bombas que pues puedan colaborar a esto, como estas bombas de sodio y bicarbonato que hacen que el bicarbonato también ingrese a la célula tubular.
Además, el amoníaco entonces se secreta en los túbulos colectores donde se va a combinar con los hidrogeniones y se va a secretar en las células alfa intercaladas para formar también este amonio. Entonces, como vemos, ese es otro buffer que tenemos en el riñón. Entonces, ya como tal, teniendo en cuenta toda esta fisiología de los túbulos renales, entonces la acidosis tubular renal va a ocurrir como resultado de uno o más defectos de este transporte tanto de hidrogeniones como bicarbonato en los túbulos. Puede ocurrir en pacientes tanto con una tasa de filtración glomerular normal, disminuida o enfermedad renal crónica, y va a causar entonces una acidosis metabólica hiperclorémica con un anion gap normal, como hablábamos previamente. Esto va a llevar a que haya una pérdida de carbonato y una retención de cloro y pues, por lo tanto un anion gap normal, como vimos. ¿Cómo se va a clasificar esta acidosis tubular renal? Entonces hay 4 tipos de acidosis tubular renal. Entonces está la tipo 1 que va a ser por un defecto en los túbulos distales, la tipo 2 por un defecto en el túbulo proximal, la tipo 3 que es la menos frecuente, un defecto tanto en los túbulos proximal como distal, y la tipo 4 por una excreción anormal de ácido y de potasio en el túbulo colector que va a llevar a hipercalemia. Entonces esta es la acidosis tubular renal hipercalémica. Para diferenciarlas, entonces, ¿qué es importante aquí? Que la acidosis tubular renal distal genera una disminución de la excreción o incremento de ácidos o incremento de la permeabilidad de hidrogeniones en la membrana, ¿cierto? Y por lo tanto va a permitir que se reabsorban más fácilmente los hidrogeniones. Eso ya lo voy a explicar más adelante. ¿Qué síntomas va a generar? Entonces va a generar polidipsia, poliuria, debilidad muscular, que es como lo que presentó nuestra paciente, y puede presentar otros síntomas como nefrolitiasis, nefrocalcinosis, retardo en el crecimiento y pues otros síntomas asociados. Mientras que la tipo 2 entonces va a ser por un defecto en la reabsorción de bicarbonato en los túbulos proximales, puede generar síntomas muy similares como vemos acá. Y la tipo 4, que pues digamos que sería la otra más común, va a reducir la excreción de ácidos y de potasio en el túbulo colector, llevando a una hipercalemia y pues generalmente puede ser o asintomática o puede generar también una debilidad muscular o inclusive pues arritmias por la hipercalemia. ¿Cuáles van a ser las características con las cuales podemos diferenciar esta acidosis tubular renal en los pacientes que se la sospechamos? Entonces, lo primero es que digamos, en la tipo 1 va a estar, el potasio puede estar usualmente reducido, pero puede estar normal también o puede estar alto. En la tipo 2 siempre va a estar reducido y en la tipo 4 siempre va a estar alto. Lo más importante para diferenciar entre estas tres y pues diferenciar sobre todo la tipo 1 es el pH urinario. En el pH urinario vemos que es un pH urinario normal o pues mayor a 5.5, mientras que en la acidosis tubular renal tipo 2 y tipo 4, como vemos, sobre todo pues vamos a ver un pH por debajo de 5.5. En cuanto al anión gap urinario, entonces va a ser positivo, como vimos con nuestra paciente. El otro que puede dar lo positivo, pues, la acidosis tubular renal tipo 4, pero digamos que en este caso, pues, habría hipercalemia, ¿cierto? Entonces, estos son como lo más importante para tener en cuenta para definir si un paciente tiene algún tipo de acidosis tubular renal. Entonces ya para hablar de la acidosis tubular renal distal o tipo 1, que es la que nos interesa porque fue la que le diagnosticamos a nuestra paciente, entonces se va a caracterizar por una disminución de la secreción urinaria de ácido, por una pérdida urinaria de potasio con una tasa de filtración normal o mínimamente disminuida y una orina que es persistentemente alcalina, como acabamos de ver. Los síntomas, pues los que ya mencioné, entonces hay unos síntomas relacionados con la hipocalemia como la polidipsia, como la poliuria, la debilidad muscular y también pues puede haber nefrolitiasis, que pues es lo otro que habíamos visto. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que va a haber una alteración de la acidificación por una reducción neta de hidrogeniones en la nefrona distal, que va a resultar en una regeneración del bicarbonato defectuosa. Entonces, como vemos acá, se van a afectar las bombas hidrogenión ATPasa y hidrogenión potasio ATPasa, que pues lo que va a hacer es que no va a permitir que los hidrogeniones sean eliminados, ¿cierto? Y por lo tanto, pues que se queden en la sangre y que además se puedan reabsorber más fácilmente porque aumenta la permeabilidad a ellos, ¿cierto?
Entonces, por eso es que vemos una orina que es alcalina y pues vamos a ver acidosis en la sangre, ¿cierto? Esto es lo que acabo de mencionar. También hay otros mecanismos, pues también que pueden verse afectados. Entonces, la excreción de potasio por la disminución y la reabsorción por esta bomba que acabamos de ver, pero también se puede ver este aumento de la excreción por un efecto de la acidosis sistémica en el túbulo proximal al existir defectos en el hidrógeno, en la bomba de hidrógeno en ATPasa vacuolar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la acidemia va a reducir la absorción proximal de fluido, lo cual va a generar una contracción volumétrica y esto va a hacer que se active el eje renina-angiotensina-aldosterona. Al activar el eje renina-angiotensina-aldosterona, entonces va a haber una reabsorción de sodio y un incremento de la entrega distal de sodio en el túbulo colector y por lo tanto se van a estimular los ENaC, que fueron los que expliqué ahorita, ¿cierto? Y esto va a promover la reabsorción de sodio y va a estimular los canales dependientes de potasio, que junto a un aumento de la aldosterona por este aumento del eje renina-angiotensina-aldosterona va a generar un incremento en esa secreción de potasio y por eso pues se disminuye aún más el potasio. Además, también se puede ver un aumento de la síntesis de amoníaco en respuesta al bajo pH y al potasio sérico y esto se va a ver también, digamos, va a tener también un aumento del amoníaco por una incapacidad de la acidificación luminal que genera una disminución de la secreción de amoníaco en el túbulo proximal. Entonces vamos a ver también que los pacientes podrían tener hiperamonemia. ¿Cómo vamos a clasificar la acidosis tubular renal tipo 1? Entonces, entre primaria y secundaria, ¿cierto? Las primarias son las causas hereditarias. Entonces, dentro de estas causas hereditarias tenemos mutaciones autosómicas recesivas que se pueden dar en las subunidades A4B1 del gen para la bomba hidrogeniones ATPasa vacuolar. O también podemos tener mutaciones del gen AE1 que codifica para la proteína intercambiadora de cloro y bicarbonato vasolateral. Y las secundarias, que pues son, digamos que las que nos interesan acá para estudiar intrahospitalariamente, entonces los fármacos se puede asociar a enfermedades sistémicas como síndrome de Sjögren, como lupus o como colangitis esclerosante primaria, y se puede ver en asociación a condiciones hereditarias como la depranocitosis o la enfermedad de Wilson. Entonces, en este caso, pues quisimos enfocarlo en los fármacos porque ya habíamos descartado pues la mayoría de estas otras causas y pues teníamos todavía la sospecha de estos fármacos. ¿Cuáles fármacos son los que en la literatura se han visto que más se relacionan a acidosis tubular renal tipo 1 o distal? Entonces, la anfotericina B, el foscarnet, el litio, la ifosfamida, la inhalación de tolueno recreacional, el vanato y las dosis altas de ibuprofeno, que pues es lo que podemos haber visto en nuestra paciente. Entonces tenemos esa paciente con el uso de ibuprofeno, que no sabemos cuánto tomó, de sertralina y una aplicación de diclofenaco, ¿cierto? Con acidosis tubular renal distal. Entonces nos preguntamos, ¿será que esa acidosis tubular distal es secundaria a esos fármacos, tanto al ibuprofeno, al diclofenaco o a la sertralina? Entonces, quisimos hacer una revisión muy amplia acerca de este tema. Entonces, lo primero es que pues vamos a ver cómo puede ocurrir esto en los AINES, ¿cierto? Entonces, los AINES van a ser un grupo terapéutico amplio que se utiliza para el tratamiento de la inflamación, el dolor y la fiebre, ¿cierto? Tiene una estructura química variable. Acá vemos todas las estructuras químicas. Si vemos no hay una estructura química que sea similar, generalmente pueden tener este grupo de acá, que es un grupo carboxilo, pero pues como vemos algunos no lo tienen. Pero sí van a compartir una cosa en común y es que tienen un mecanismo de acción que inhibe la ciclooxigenasa. Entonces la ciclooxigenasa pues va a ser una enzima que pues va a metabolizar el ácido araquidónico y va a hacer que el ácido araquidónico se convierta en prostaglandinas y en tromboxanos que pues son las que al final van a generar el componente inflamatorio. Entonces al disminuir la COX-1 y la COX-2 pues vamos a disminuir la producción de estas moléculas. Estas moléculas pues van a tener un efecto pues digamos que dependiente del órgano. Entonces la COX-1 pues va a generar tromboxano, prostaglandina E2 y prostaglandina I2 que pueden generar que aumente la agregación plaquetaria, que haya un aumento de las defensas en la mucosa y un balance de fluidos en el riñón. Mientras que la COX-2 pues va a tener unos efectos, pues digamos que esto todo lo comparten los dos, pero sobre todo la COX-2 va a tener unos efectos que va a generar, en donde va a generar vasodilatación, antiagregación, antiadhesión y pues los efectos que nosotros buscamos mitigar al inhibirlas. Entonces el dolor, la fiebre, la vasodilatación, el edema y la infiltración leucocitaria.
Entonces, por eso funciona como antipirético, analgésico y además antiinflamatorio. Hablando ya como tal del ibuprofeno, entonces va a ser un AINE que pues es muy frecuentemente prescrito. Es el segundo AINE más frecuentemente prescrito en el mundo después de la aspirina, que se considera también AINE, o el ASA, mejor dicho. Tiene un efecto menos potente que otros AINES, pero pues igual tiene un efecto analgésico y antipirético decente, importante. Y pues va a inhibir no selectivamente tanto la COX-1 como la COX-2. El ratio o la tasa entre el COX-2 y COX-1 va a ser de 2.6, es decir, que va a tener una acción un poco más predominante en COX-2, y eso lo vemos aquí en esta gráfica, en donde el ibuprofeno pues se va a ver, se va a ver acá, digamos, tirándose hacia el COX-2, pero pues no es tan potente hacia COX-2 con relación a COX-1 como los otros, como los otros AINES, ¿cierto? Y pues aquí tenemos los otros AINES que pues en cambio pues van a generar más inhibición de COX-1. Aquí pues dentro de las que hay pues la aspirina, y por eso tiene ese efecto antiagregante. Como tal, en la farmacocinética de este medicamento, entonces va a tener una biodisponibilidad del 80% más o menos, entonces el 80% de lo que uno administra vía oral va a terminar en la sangre, más o menos. La concentración máxima la va a lograr más o menos entre 0.25 a 0.5 horas, es decir, entre 15 y 30 minutos, y va a tener una vida media corta, entre 2 y 4 horas aproximadamente. Tiene además una alta unión a proteínas y un metabolismo que va a ser hepático por estas dos enzimas, que son las del citocromo, que son las CYP2C8 y 2C9. Y va a tener una eliminación renal que el 90% van a ser metabolitos que son mayormente hidroxilados y carboxilados por estas enzimas del metabolismo hepático. Por otro lado, el diclofenaco entonces va a ser un AINE derivado del ácido fenilacético, es un potente inhibidor de COX, selectivamente de COX-2 en comparación al ibuprofeno, y va a tener efectos analgésicos un poco mayores que el ibuprofeno, y por lo tanto se puede utilizar en dolor agudo, sobre todo en dolor por posoperatorio, por dismenorrea, por migraña y patologías oculares, entre otras de las cuales podemos utilizarlo. Como vemos aquí en esta tablita, que pues digamos que es diferente porque la otra no incluye el diclofenaco, pues va a tener una selectividad hacia COX-2. En esta tabla pues me llamó la atención que el ibuprofeno lo pone en COX-1, pero no, el ibuprofeno tiene más acción en COX-2, como vimos, pero es muy tenue. En cuanto a la farmacocinética de este medicamento, entonces va a tener una biodisponibilidad oral más o menos del 54%. En comparación al ibuprofeno, pues tiene mucha menos biodisponibilidad, tiene un alto efecto de primer paso, y pues eso hace que también esta biodisponibilidad se vea afectada. Una concentración máxima que va a ser más o menos de las 2 a 3 horas, y una alta unión a proteínas igual que el ibuprofeno, con una vida media que es más o menos de 1 a 2 horas y un metabolismo principalmente por CYP2C9. Estos AINES entonces, que es importante, que tienen un perfil de seguridad en donde nosotros siempre tenemos que vigilar tres cosas pues, puntuales. Entonces, la toxicidad gastrointestinal, los efectos adversos cardiovasculares y la nefrotoxicidad. En cuanto a la toxicidad gastrointestinal, entonces puede producir todo esto desde dispepsia, úlceras gastroduodenales, hasta sangrados de vías digestivas altas, ¿cierto? Y perforaciones. En la parte cardiovascular, pues podemos ver que los pacientes pueden presentar edema, hipertensión, falla cardíaca, infarto agudo del miocardio y ACV y otros eventos trombóticos por el aumento de los eventos trombóticos la inhibición de COX-2 sobre todo, y una nefrotoxicidad que puede resultar por un imbalance electrolítico, puede llevar a una retención de sodio, edema, reducción de la tasa de filtración glomerular, porque tiene un efecto de vasoconstricción de la arteriola aferente. También puede generar un síndrome nefrótico, nefritis intersticial, necrosis papilar y enfermedad renal crónica, pues secundaria a todo esto que puede ocurrir. En cuanto al ibuprofeno, entonces va a tener un perfil de seguridad que es un poco es favorable con respecto a los otros AINES, entonces unas reacciones adversas gastrointestinales bajas en comparación, que puede aumentar si se combina con ASA, y pues va a disminuir si utilizamos IBPs. Una hepatotoxicidad que pues no va a ser tan frecuente,
un riesgo de lesión renal aguda, sobre todo a dosis altas, que es más o menos entre 1.200 y 2.400 miligramos al día. Generalmente no va a aumentar el riesgo de sangrado y va a tener un riesgo de hipersensibilidad no muy alto. La hipersensibilidad es rara y es sobre todo por reacciones idiosincráticas. Mientras que el diclofenaco entonces va a tener un efecto, por el efecto COX-2 va a tener un efecto de aumento de riesgo cardiovascular. También va a aumentar el riesgo de sangrado gastrointestinal al compararlo con otros medicamentos o con el placebo. Y también tiene un efecto de aumento de riesgo de episodios aterotrombóticos a dosis de 150 miligramos al día. Entonces, si uno da dos dosis de 75, ya puede haber riesgo de episodios aterotrombóticos. Es el AINE que más puede generar hepatotoxicidad en uso prolongado, sobre todo, que es más de 90 días, y tiene también un riesgo de lesión renal que es similar a otros AINES. Con respecto a la acidosis tubular renal en AINES, pues como vimos dentro del perfil de seguridad no aparece porque pues no es algo tan frecuente, ¿cierto? Pero puede darse, y puede darse sobre todo la acidosis tubular renal tipo 4. ¿Esto por qué ocurre? Porque los AINES pueden llevar a un hipoaldosteronismo hiporreninémico, que puede ser una reacción adversa propia de ellos, que va a llevar a una hipercalemia por ese hipoaldosteronismo. Va a generar una disregulación de la amoniogénesis si se prolonga esa hipercalemia, y por lo tanto, al no haber amonio, se va a disminuir la excreción de ácido porque pues no se va a formar amoníaco, y como el tampón de hidrogeniones. Qué pena, ahí es el amoníaco se transforma en amonio, no al revés, qué pena. Y pues esto se ha visto más que todo con indometacina, no se ha visto tanto ni con ibuprofeno ni con diclofenaco, que es lo que recibe nuestra paciente. En cuanto a la acidosis tubular renal y ibuprofeno, hay algunos casos reportados, más o menos hay 16 pacientes reportados en la literatura con acidosis tubular renal. Y los posibles mecanismos, entonces ellos plantean que puede ser por una inhibición de la anhidrasa carbónica, en específico la anhidrasa carbónica 2, que es la que es intracelular, y esto sobre todo porque el ibuprofeno puede unirse al zinc catalítico y desplazar la unión de agua hidroxilo que puede, pues, que es necesaria para que la anhidrasa carbónica pues haga su función. O también puede ocluir el sitio activo de la anhidrasa carbónica y por lo tanto pues que ella no actúe. Hay algunos casos reportados, como digo, hay una serie de casos de 4 pacientes con hipocalemia severa y acidosis metabólica que les diagnostican acidosis tubular renal. En el cuadro que ellos plantean en esa serie de casos, vemos que todos los pacientes tenían uso de ibuprofeno a dosis altas, inclusive hasta 14 gramos al día, todos con hipocalemia, todos con un pH que estaba disminuido y un anion gap que pues en algunos pues estaba disminuido, en otro podía haberse aumentado, y un pH urinario que en todos era alcalino. Pues digamos que no era ácido, por decirlo así, en comparación a los otros ácidos tubulares renales. Entonces, pues digamos que en todos estos casos vemos que podemos tener pacientes con acidosis tubular renal tipo 1 por ibuprofeno, sobre todo a dosis altas, como vemos. Bueno, y acá también el potasio estaba aumentado en orina. En cuanto a la acidosis tubular renal con diclofenaco, entonces, hay algunos casos. Este es un caso que encontré, que es un hombre de 43 años con un cuadro de debilidad muscular y dolores en miembros inferiores, que ingresó con un potasio de 1.7 a un servicio de urgencias. Ahí le diagnostican una acidosis metabólica con un anion gap normal y le encuentran que estaba perdiendo potasio por orina y tenía un pH de 6.5 en orina con un anion gap normal, que negativo. Entonces, lo catalogan como una acidosis tubular renal tipo 2 y pues digamos que haciendo toda la anamnesis después de haber hecho el diagnóstico, encuentran que el paciente se tomaba 65 tabletas de diclofenaco a la semana. Entonces, pues por eso lo asocian a esto, pero no es clara la temporalidad ni causalidad de este evento. Digamos que no es un evento muy aislado y no tiene mucha base científica. Es un reporte de caso único, y pues fue, pues digamos que la revista donde se publicó pues no, es buena, pero pues no es muy significativo de que el diclofenaco pueda causar esto en todas las pacientes.
Hay pacientes que a pesar de que tomen AINES a bajas dosis, como nuestra paciente que muy probablemente estaba tomando AINES a dosis bajas o que solo recibió una dosis de AINES, esto pueda generar todos estos efectos adversos. Como vimos, el ibuprofeno tiene que ser a dosis muy altas para que produzca acidosis tubular renal. Entonces existe la teoría de que existan polimorfismos que puedan afectar esa eliminación sobre todos los AINES y por lo tanto que haya un aumento de las concentraciones plasmáticas y aumento del riesgo de presentar acidosis tubular renal. Entonces, los polimorfismos más importantes son estos tres, son los tres del CYP12-9. Entonces, en el 1, entonces, la arginina va a estar en el codón 144 y la isoleucina en el 359, y la 2 y la 3 pues van a ser variaciones de esto, en donde la cisteína va a reemplazar la arginina en el codón 144 en la 2, y en la 3 la leucina va a reemplazar la isoleucina en el codón 359. Lo que se ha visto es que en general alteran el aclaramiento tanto como un aumento como una disminución. Y sobre todo, este polimorfismo de CYP1293 se va a asociar a una disminución del aclaramiento y por lo tanto aumento de los efectos adversos de los AINES. Ya hablando como tal de la sertralina, que era el otro medicamento que traía nuestra paciente, entonces va a ser un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina que se usa en enfermedades psiquiátricas como el trastorno depresivo mayor, como la ansiedad generalizada y como el trastorno obsesivo compulsivo, con una eficacia similar a otros inhibidores de la recaptación de la serotonina, pero tiene una particularidad y es que tiene menos reacciones adversas, entonces pues es de un amplio uso. Como vemos acá, entonces se va a unir a esta proteína que va a recaptar la serotonina en la hendidura presináptica y pues va a hacer que la serotonina se mantenga en la hendidura postsináptica y pues haga todos sus efectos y aumente sus efectos. Va a tener una absorción lenta, más o menos con una concentración máxima de 4 a 10 horas, una vida media que es bien larga de 24 a 34 horas y un metabolismo que va a ser por estas dos enzimas del citocromo que son el CYP3A4 y el CYP12-19. Estas enzimas pues, van a transformar la sertralina en un metabolito activo que es la dexmetilsertralina, que como vemos va a tener una vida media mucho más alta, de entre 56 y 120 horas, con una concentración máxima que es más o menos de 8 a 10 horas tras la administración y concentraciones que son mayores que la sertralina. Entonces, al fin y al cabo, la sertralina pues, va a actuar sobre todo por medio de este metabolito y por eso la vida media de la sertralina es tan alta, es tan grande, ¿cierto? Y también los efectos se demoran mucho en empezar. El perfil de seguridad de este medicamento entonces puede generar efectos gastrointestinales como náuseas, dispepsia, diarrea, puede generar otros efectos neurológicos como temblor, somnolencia, insomnio, agitación, ansiedad o cefalea, unos efectos metabólicos como hiponatremia y síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, otros como serostomía, mareo o disfunción sexual. Dentro de estos, pues como vemos, no hay ninguno renal y al buscar acerca de sertralina de acidosis tubular renal, pues no hay evidencia al respecto. Sin embargo, pues hay reportes de casos de hipocalemia por sertralina como reacción idiosincrática, que sería lo único que podría relacionarse al cuadro de nuestra paciente. En cuanto a los AINES y la sertralina, pues estos pueden interactuar, tienen una interacción que es D y pues aumentan el riesgo de sangrado sobre todo. Sin embargo, no tienen interacciones farmacocinéticas en el metabolismo, como vimos el ibuprofeno y el diclofenaco sobre todo están con el CYP2C9, mientras que la sertralina con CYP3A4 y 1219, entonces no van a interactuar en este momento y por lo tanto pues no habría un riesgo de que aumenten las concentraciones de ibuprofeno por culpa de la sertralina y eso explicar el caso. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues se podría pensar que si se tratara de una etiología medicamentosa de la paciente por la información que se tenía hasta ese momento, podría ser por el ibuprofeno sobre todo y podría haberse visto facilitado por un polimorfismo en el CYP12-19, que es lo que nosotros planteamos en un principio. Sin embargo, pues al ver qué pasó con la paciente, entonces el 24 de agosto no teníamos una etiología clara de la acidosis tubular renal, se solicita nueva valoración por farmacovigilancia y ellos consideran que los posibles medicamentos involucrados no tienen suficiente evidencia y por lo tanto no se puede establecer una relación causal entre la aplicación de los medicamentos y la acidosis tubular renal.
Y ya cuando la paciente despierta 2 días después, entonces la interrogamos y ella niega que haya ingerido ibuprofeno, que eso es lo que decía la mamá. Y al revisar la historia clínica aportada por la familiar, entonces no se administró diclofenaco en la clínica de Chía, sino que se administró dexametasona. Entonces ahí quedamos supremamente perdidos. Y ante la ausencia de información clara entre la relación de sertralina y dexametasona con acidosis tubular renal, porque también hicimos una búsqueda de dexametasona y no hubo mayor información al respecto, se consideró que se trataba de una acidosis tubular renal genética con debut en la adultez temprana, sobre todo con sobre todo autosómico dominante, se piensa que puede hacer y está pendiente de estudios genéticos. Ella en este momento se encuentra en piso de medicina interna y está pendiente de egreso en manejo con citrato de potasio. El egreso pues se realizará todo el estudio genético. Les dejo esta frase que me pareció bonita de Gabriel García Márquez: ninguna medicina cura lo que no puede la felicidad. Pues no sé si tengan alguna pregunta o inquietud.